La historia de Richard Cheese puede pasar a la galería del terror, desde luego. Esos muñecos de cera que quieren representar una vida llena de pavor, llena de incesante misterio. ¿Qué ocurre en la mente de un psico-killer? ¿Qué extraños mecanismos se agolpan para hacerle actuar de esa manera? La tríada homicida. Dicen los psiquiatras que cuando un niño se orina en la cama, provoca pequeños fuegos, juega con cerillas y muestra crueldad despiadada hacia los animales, tiene todas las papeletas para formar parte del censo de los psico-killers. La tríada homicida. Y en Richard se dieron esas circunstancias. Uno de los pasajes más terroríficos en la historia de los criminales. Richard nació en Estados Unidos en 1950. Dicen sus biógrafos, sus cronistas, que era un niño pacífico. Así también lo afirmaron sus padres. Se orinaba en la cama como tantos niños. Intentaba hacer fuegos, jugaba con cerillas como tantos niños. Lo que empezó a incomodar a su familia fue esa crueldad hacia los animales domésticos. Bien jovencito se empezó a fijar en conejos, en gatos, en perros, en palomas. Les maltrataba, les pegaba, y lo que es peor, empezó a destriparles. En una ocasión su madre, su protectora madre, le pilló cuando acababa de destripar a un pequeño conejo, y estaba en el acto de untar las tripas del conejo sobre su piel. El niño, sonriendo, dijo a su madre: me faltaba sangre. El error de la madre fue interpretar que aquello no era más que el juego de un niño y que tarde o temprano se le pasaría, pero no se le pasó. Los animales domésticos de su barrio fueron desapareciendo. El niño era como una especie de Iván IV el Terrible en la época moderna, en el siglo XX. Gatos, perros, todos eran presa de ese implacable niño. Y sí, la afición era sacarle los órganos, sacar los órganos al gato de turno, al perro de turno, y jugar con esas vísceras. Un niño tremendo, ¿verdad? En la escuela secundaria también se curtió el pequeño Richard. Era un joven de aspecto desaliñado, sucio, maloliente, desaseado. Poco a poco Richard se fue quedando solo. Los pocos amigos la abandonaron y su soledad se fue cebando en él. Un extraño sentimiento había anidado en su alma perversa y poco a poco iba aflorando. La adolescencia de Richard fue atroz. El amor le fue negado. Una incipiente impotencia se adueñó de él. Esa impotencia viril también le provocó muchos disgustos. Las chicas huían cuando Richard se acercaba. La frustración fue creciendo. En el año 1973, un psiquiatra le diagnosticó severas perturbaciones mentales, profundas perturbaciones mentales. Richard tenía 23 años y estaba francamente mal. En una ocasión le internaron en un hospital y llegó a afirmar que alguien se había adueñado de sus arterias pulmonares y que eso estaba dando como consecuencia que su corazón enflaquecía, que su corazón iba encogiendo paulatinamente, que tenía auténtica necesidad de sangre. Tenía tan solo 23 años. Fue internado en el centro psiquiátrico American River. Sacramento no podía ni siquiera sospechar que un psico-killer estaba naciendo en sus calles. El deterioro mental y físico de Richard
era más que evidente. Su madre le seguía protegiendo, pero algo había que hacer con el chico. Intentaron recluirle, intentaron llevarle a los mejores especialistas, pero todo era imposible, nada se podía hacer. En una ocasión le volvieron a internar y el horror cundió entre el centro psiquiátrico cuando se comprobó que cuerpos de pájaros, cuerpos de aves, estaban desmembrados, destrozados en la puerta de la habitación de Richard. Muchas mañanas Richard aparecía lleno de sangre, teñido por la sangre. Él afirmaba muy ufano que simplemente eran cortes producidos al afeitarse. Le expulsaron del centro con un dictamen. Richard sufre una esquizofrenia paranoica. La medicación fue muy abundante. La madre se compadeció de Richard. Veía a su hijo como un zombi. Las medicinas le impedían actuar como un ser humano normal. Y la madre obró por su cuenta, le retiró la medicación. Richard pareció recuperar el vigor. Parecía que todo iba bien. Incluso se llegó a independizar, vivía en un apartamento. Un apartamento donde hizo de las suyas. Ni siquiera permitía el paso a sus padres. Dicen que les hablaba desde el porche. No les permitía el paso. Mientras tanto, animales de la vecindad, animales domésticos, seguían desapareciendo misteriosamente. Cuentan que el olor que salía, el olor que emanaba del apartamento de Richard era nauseabundo. Algo estaba pasando en ese centro, en ese santuario del mal. La afición por la sangre seguía aumentando. Richard Cheese estaba a punto de entrar en la historia, en la sanguinaria historia de la humanidad. Su madre intentaba seguir siendo buena madre y le cuidaba. Y así llegamos al año de 1977. Richard acaba de cumplir 27 años. Y la madre le regala ya lo único que le puede regalar, lo único que le puede dar consuelo: dinero. Todos sus ahorros, $1.450. Era lo que le quedaba del fondo de la seguridad social. Eran sus últimos dólares. Richard los aceptó de buen grado. Su mirada perdida, el gesto implacable y $1.450 en el bolsillo. Le sirvieron para comprar mascotas. Incluso las compraba en la Sociedad Protectora de Animales. Y seguía con sus rituales, sus extraños rituales. Seguía matando animales. Pero nadie lo sospechaba por el momento, aunque todos lo intuían. El 2 de diciembre de 1977 compró un revólver automático, una pistola automática del calibre 22. Y con ella empezó a jugar. Hasta entonces habían sido animales domésticos. Pero ahora Richard necesitaba algo más. Necesitaba sangre, tenía auténtica necesidad de sangre. Pero la de un gato, la de una paloma, la de un conejo no era suficiente. Las vísceras de esos animales no servían para sus fines. La dosis debía aumentarse. Los humanos serían ahora su nuevo objetivo. Día de Navidad de 1977. En el hogar de Teresa Watling, una vecina del barrio que ni siquiera pudo sospechar que esa sería su última Navidad. Estaba embarazada de 3 meses. Richard, movido por un sentimiento infernal, entró en la casa de Teresa. Lo que en esa casa ocurrió solo Dios lo sabe. Lo único cierto es que al día siguiente se dio la voz de alarma. Algo horrible había ocurrido en la casa de Teresa. La joven apareció descuartizada. Y el que había provocado aquel crimen, desde luego, era un ser sanguinario y vil. Había abierto a Teresa Watling en canal. Había seccionado el riñón, había despedazado el hígado, había esparcido las vísceras por la casa. Además se había enseñado con el pecho izquierdo de Teresa,
clavándole varias puñaladas sobre ese pecho. Y por si fuera poco, un tarro de yogur, un tarro usado de yogur, había servido como vaso, como vasija, para que el asesino bebiera sangre. Nunca se pudo saber si bebió sangre de Teresa, aún siguiendo viva o ya una vez muerta. Lo cierto es que el asesino había ingerido varios vasos de sangre humana. La visión era dantesca, infernal, terrorífica, impensable. Y eso lo había realizado un ser humano. También cuentan que con su pistola del calibre 22 se estuvo divirtiendo un tiempo. Había disparado al azar sobre un vecino que se podía ver desde una ventana. No le eligió por nada, simplemente porque le apeteció. Disparó contra él. Acabó con su vida. También mató a un viandante. Nada se pudo demostrar, nadie podía sospechar nada. Richard Chise estaba matando a su antojo y le estaba cogiendo gusto a la cosa. Su mirada era desafiante. Él solo contra la humanidad, contra su barrio. Su pistola, sus artes sádicas y la policía desconcertada. Sí, se habían enfrentado a muchos psicoquiles, pero este parecía muy loco, demasiado loco. No obraba con procedimiento, no tenía ningún procedimiento, ningún mecanismo. Mataba por matar, de forma aleatoria. Pero pronto se descubriría. 23 de enero de 1978. En el hogar de Evelyn Mirot. Aquí iba a ser todavía peor. Richard Chise, poseído por un espíritu infernal, entró en la casa de Evelyn. Había elegido muy bien a su víctima. Esta vez se lo iba a pasar realmente bien. Evelyn no estaba embarazada, pero tenía niños. El sufrimiento se apropió de esa casa. Richard se empleó con saña, con los hijos de Evelyn y con la propia Evelyn. Fue terrible, atroz. La sangre lo teñía, lo cubría todo. Richard, después de divertirse, después de pasarlo realmente bien, después de operar prácticamente igual como lo hizo con Teresa Watling, escapó, huyó. Pero había muchas pistas que seguir. La policía no iba a dejar pasar a este asesino. Rápidamente empezaron a investigar, empezaron a escrutar por todo el barrio. El asesino debía conocer a las víctimas. Empezaron a mirar todas las casas, una a una. Tarde o temprano aparecía. Y por supuesto que apareció. La gente sospechaba ya de Richard. Su apartamento seguía emitiendo gases nauseabundos. Algo se estaba cociendo allí. El 27 de enero, la policía entró en el apartamento de Richard Chise. Algunos policías vomitaron cuando vieron lo que ante ellos se ofrecía. Todo el apartamento estaba cubierto por la sangre. En la cama de Richard se pudo ver una bandeja con sesos de niño. Cuando abrieron la nevera, no dieron crédito a lo que estaban viendo. Un inmenso tupperware con 3 kilos de vísceras de animales y de humanos. Ante esto, Richard permanecía sonriendo, mirando desafiante a los policías. Les decía: yo no he sido. Esto sin duda alguna es un complot. Los policías, con gesto asqueado, le detuvieron y le dijeron: ¿qué piensa usted sobre la ingesta de carne humana? ¿Ha comido usted carne humana? Richard les dijo: sí, como los nazis. Los nazis también comieron mucha carne humana. Todas las pruebas le acusaban. Uno de los delitos más terribles. La gente ya hablaba del vampiro, el vampiro de Sacramento. Fue llevado a juicio. La defensa poco pudo hacer. A las pocas semanas, Richard Chise era condenado a muerte. Esperaría esa muerte desde el penal, desde el presidio de San Quintín. Allí
Allí seguía afirmando que él era inocente, que era simplemente víctima de un complot urdido por su madre, por su padre, bueno, por Frank Sinatra, por la mafia y por los alemanes. Eso llegó a decir. Que todos querían acabar con él, que el mundo estaba contra él, que él tenía auténtica necesidad de beber sangre, pedía insistentemente sangre, quería sangre, tenía mono. Era adicto a la sangre humana, se había convertido en un adicto a la sangre humana, pobre enfermo. Seguía esperando la pena de muerte. Pero también en esto engañó a las autoridades, también en esto engañó a la humanidad que le perseguía. La medicación que se le suministraba para su enfermedad dejó de ingerirle, la fue acumulando poco a poco, pausadamente. Iba guardando las pastillas, las iba guardando una a una. Cuando tuvo un buen número de ellas, cuando sabía fehacientemente que podrían acabar con su vida, las ingirió. Era la Nochebuena de 1979, tenía tan solo 29 años. Richard Cheese murió fulminado. Y así pasó a la leyenda del terror, a la leyenda de los Psycho Killers, el vampiro de Sacramento. Nadie más perverso pudo nacer. Qué extraños mecanismos operaron en la mente de ese criminal. El mal, sin duda alguna, se había adueñado de él. Y sus víctimas le padecieron. El horror, nunca mejor dicho, el horror cobró su máxima expresión.